conocen, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quien además ha hecho un espacio en su agenda para estar hoy con nosotros, debido a que tiene muchísimo trabajo por ser el Día Internacional del Medio Ambiente. Trae una agenda muy pesada, así que muchas gracias, Magda, por estar hoy aquí esta mañana. Y por supuesto también al ingeniero Roberto Dávalos, secretario de Infraestructura y Obra Pública, quien también tiene mucho que ver con los temas de la sustentabilidad del medio ambiente, que también se ha hecho un espacio en su apretada agenda para acompañarnos esta mañana. Quien se disculpa es el secretario de Movilidad, licenciado Mauricio Gudiño, quien está fuera de la ciudad, pero que también va a estar por aquí presente por medio de algunos de sus colaboradores. Antes de pasarle la palabra a mis colegas para que ellos también introduzcan los trabajos de esta consulta participativa, déjenme poner brevemente en contexto este esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno del estado y por supuesto desde la sociedad civil con ustedes. Desde 2007, que se modificó la ley de planeación, el estado de Jalisco tiene una condición sui generis en cuanto a la planeación del desarrollo. A diferencia de la mayoría de los estados de la República y de la Federación, que tienen una ley que los obliga a hacer un plan de desarrollo por el término de la administración, por el sexenio o por el trienio, según se trate la administración, como ocurrió ahora que se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En Jalisco, desde 2007, existe la Ley de Planeación del Desarrollo de manera mucho más amplia y más incluyente y más flexible. Y en ese sentido, por primera vez en 2007, se elaboró un Plan Estatal de Desarrollo de largo plazo, que como ustedes saben es un plan que todavía está vigente, que se imprimió en 2008, se presentó públicamente en 2008, aunque se elaboró en 2007, y es hasta el 2030, tiene una vigencia de largo plazo. Eso con el fin, en su momento así se explicó, de poder trascender los ciclos político-electorales, los términos sexenales, los plazos muy acotados que suponen las administraciones públicas y pensar en el largo plazo. Pero además, la ley de planeación puso énfasis en una planeación de largo plazo y de manera muy incluyente a los grupos de la sociedad civil, a la iniciativa privada, a los medios de comunicación, a la academia, a los organismos de la sociedad civil. Y en ese sentido, Jalisco tiene un régimen que le permite una planeación mucho más de largo plazo, mucho más incluyente y mucho más estratégica en ese sentido. De modo que hace exactamente mes y medio, el gobernador anunció la estrategia de consulta participativa del plan, que comprende una serie de instrumentos muy importantes, muchos de ellos innovadores, que van a permitirnos elaborar este plan en un sentido de actualizar el que está vigente, relanzarlo, ampliarlo y ponerlo, digamos, a punto en función de este largo plazo, y de ahí hayamos llamado un Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Si el pasado, el vigente, es al 30, este lo quisimos poner al 33 para hablar de una visión de 20 años, de 2 décadas. Los instrumentos que contempla este plan son varios, algunos como redes sociales, la utilización de redes sociales que antes, hace 6 años, no existían y que hoy son un mecanismo muy importante de comunicación y de participación, pero también la utilización, por ejemplo, de la urna electrónica, tampoco existía hace 6 años, para una consulta ciudadana itinerante que vamos a realizar por distintos municipios y puntos del área metropolitana, una encuesta ciudadana muy amplia que nos va a permitir tener una radiografía muy precisa de las regiones, de los polos de desarrollo, de las ciudades medias del estado. También vamos a hacer una consulta en línea mucho más interactiva que las que comúnmente se realizan. Vamos a hacer, en fin, un sinnúmero de consultas por distintos medios, 7 instrumentos en total, que hacen de este plan un plan hasta cierto punto innovador y que mejora sus metodologías en cuanto a esta consulta participativa. Básicamente la apuesta que queremos hacer en esta administración que arranca casi ya en sus 100 días es lograr que sea un plan estatal de desarrollo verdaderamente incluyente. Y aquí, cuando digo esto, no es solamente retórica, es una apuesta real a que en este plan nos reflejemos todos
no únicamente los funcionarios, no solamente quienes son los responsables directos de las políticas públicas, sino todos aquellos que tienen que ver con ellas. Y en ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo es un plan que parte de la premisa de la gobernanza, donde debemos entenderlo en el sentido de que hay una corresponsabilidad, una correspondencia, una colaboración y una coparticipación. Y en ese sentido, la participación de todos ustedes es fundamental. Y es fundamental también porque del Plan Estatal de Desarrollo se van a derivar otros instrumentos de planeación que sí tienen que ver directamente con el gobierno o exclusivamente con el gobierno, como pueden ser el Plan General de Gobierno, que es lo que sí le toca hacer al Ejecutivo en estos 6 años, o los planes sectoriales de medio ambiente o de infraestructura, que les tocan a los secretarios desarrollarlo, pero el Plan Estatal de Desarrollo es ese instrumento general de aplicación amplia que le corresponde cumplirlo al Estado y a la sociedad. Y aquí, cuando digo al Estado, no solamente me refiero de nueva cuenta al Ejecutivo, al gobernador y a sus funcionarios, sino también al legislativo, al judicial, a los municipios y en general a los 3 órdenes de gobierno, incluido la Federación en sus delegaciones en el Estado, en el territorio de Jalisco. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, que el Poder Legislativo, el Congreso del Estado, está ya empezando los trabajos para elaborar un plan legislativo de desarrollo, por primera vez en la historia del Congreso del Estado, y es una de las primeras iniciativas en el país. Antes no había ocurrido eso. Esperemos que también en el judicial empiecen a pensar en un plan de desarrollo del judicial de largo plazo, incluyente, participativo, y que de todos esos instrumentos podamos ver reflejado el Plan Estatal de Desarrollo, que sería el instrumento madre, el instrumento rector, el instrumento base de la planeación del desarrollo en el Estado. Pero además de tener un buen plan, que creo que es importante para darle rumbo no solo a las acciones de gobierno, sino en general al conjunto de acciones de la sociedad a través de sus diversos actores del desarrollo, hay que hacer algo más para que el plan verdaderamente sirva, se consulte y funcione. Nosotros hemos planteado una serie de etapas en donde apenas estamos en la primera, la de la consulta participativa, pero después vamos a pasar a unas etapas subsiguientes que tienen que ver con la elaboración de los diagnósticos. Vamos a revisar muchos diagnósticos que se han hecho muy valiosos, ninguno se va a quedar afuera. Estoy pensando en algunos que han realizado la academia, como Jalisco a Futuro, o organizaciones de la sociedad civil, observatorios, y también la iniciativa privada a través de distintas investigaciones y estudios que se han realizado, y vamos a tratar de conjuntar todo eso para poder tener un trabajo también de gabinete y no solamente de participación, de consulta participativa muy amplio. De ahí vamos a pasar a una etapa muy importante, que es la de la apropiación, y tiene que ver con con el objetivo de que todo el mundo se sienta reflejado en el plan, se lo apropie y lo utilice para justamente llegar a una presentación donde todo el mundo se vea reflejado en este instrumento. Pero además vamos a añadir un componente que es quizá el más inédito de todos, el de la evaluación. Normalmente los planes no se evalúan a profundidad en cuanto a su cumplimiento, y la idea es evaluar el plan, ver qué tanto se está cumpliendo, no tanto para propósitos punitivos, sino sobre todo correctivos, ir viendo si el rumbo es el correcto y si no, tratar de enderezarlo. Y en ese sentido hemos creado el Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Públicas. Es una instancia inédita a nivel nacional, es el primer estado de la República que crea una instancia mixta donde participan académicos, funcionarios federales y demás participantes en la evaluación de las políticas y del propio plan. Y también crearemos, y esto es una petición que nos ha hecho el gobernador del estado, un Consejo Ciudadano de Evaluación mucho más amplio, quizá un poco menos técnico, pero más plural, por sectores, por ejes temáticos, que también le den seguimiento al cumplimiento del plan y que también sirva, por ejemplo, para responder el informe de gobierno en una suerte de glosa ciudadana, donde no únicamente los secretarios rindan cuentas ante el Congreso, que eso es obligado y por ley, sino también ante otras instancias que están hoy en día rindiendo, solicitando cuentas. Y en ese sentido, la idea básicamente es ponerle dientes al plan para que verdaderamente sea evaluable y para que verdaderamente pueda rendir los frutos que se espera de un instrumento al cual se le van a invertir muchos recursos financieros, humanos, con el tiempo de todos ustedes, materiales y demás,
que verdaderamente permita no solamente cumplir la ley, sino que verdaderamente oriente los esfuerzos de todo el mundo. Un plan estratégico que no será exhaustivo, no irá al detalle de las acciones a seguir, sino que orientará los grandes trazos del desarrollo del Estado. En ese sentido, su participación, de verdad, yo que vengo de sociedad civil, de la academia, es fundamental, porque de otra manera, solamente desde el gobierno no sería un auténtico plan estatal, Estado y sociedad de desarrollo, sería un plan general de gobierno, que también lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer, pero siempre teniendo como referente el plan general de desarrollo. Así que sin más, de nueva cuenta, les doy muchísimas las gracias a todos ustedes por participar. De veras, me siento muy honrado de tener la posibilidad de compartir esta consulta con todos ustedes, y sin más, les cedo la palabra primeramente a la secretaria Ruiz. Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Primero, agradecer que nos estén compartiendo esta mañana para reflexionar el inicio de lo que va a ser nuestro Plan Estatal de Desarrollo y un poco darles algunas, a lo mejor, ejes problematizadores para iniciar el trabajo que yo considero que va a ser de ahora en adelante de manera permanente, como bien lo dijo el doctor Gómez. Primero, pasó algo fundamental y trascendental en el estado de Jalisco, y fue que el eje del medio ambiente y sustentabilidad de desarrollo se convierte en un eje de gobierno de los 5 que se tienen planteados en la agenda de gobierno. Antes, en las administraciones pasadas, el tema de preservación, conservación y contención de la contaminación era un programa de un eje de desarrollo social que no figuraba como un eje. Ahora lo transmutamos a ser un eje transversal a toda la administración pública. Ese es el mandato. La figura de este eje es un eje englobador que lo que se pretende hacer es iniciar la construcción de la transversalidad, integralidad y demostrar las interdependencias que existen de la sustentabilidad en el sector económico, en el sector social, en el eje de buen gobierno, para la búsqueda de la seguridad pública. En general, es un eje que se intenciona con una visión transversal, integral, de interdependencia. Entonces, se los pongo en la mesa para que lo visualicen, que ahora el Estado de Jalisco está proponiéndose que el eje sea con esta magnitud, entendiendo que la sustentabilidad del desarrollo tiene estas 3 grandes dimensiones, de la posibilidad de la economía, siempre y cuando sea viable, lo socialmente, siempre y cuando sea justo, equitativo, la separación de la desigualdad y la pobreza sea un núcleo para buscar el bienestar, y por supuesto siempre ecológicamente adecuado, porque en este momento de los albores ya del principio del siglo XXI se reconoce que la naturaleza y los ecosistemas son la base de cualquier tipo de desarrollo que quiera tener el ser humano. Entonces, con esta lógica se plantea nuestro eje, que es un eje transversal. Segundo, también estamos reconociendo que la crisis planetaria es una crisis de civilización, tal como lo dijo Lev. Los grandes problemas ambientales de cambio climático, extinción de especies, degradación social, pobreza, desertificación, crisis hídrica, son temas trascendentales que nos están trastocando a la plataforma humana en su totalidad. Entonces, en esa magnitud, el tema se debe de poner también a discusión a la mesa de cómo recuperar, mantener y conservar los servicios ambientales de los ecosistemas. Tiene que ser parte del ejercicio ya de ahora en adelante de cualquier plataforma de desarrollo, para que se mantenga como tal. Entender que el desarrollo, el crecimiento, el bienestar y cualquier espacio debe de ya visualizarse siempre a partir de mantener, recuperar, conservar los servicios ecosistémicos que están, según instrumentos internacionales, con alto nivel de vulnerabilidad. En este mismo tenor, en tercer lugar, la CEMADET, que ahora se transformó precisamente de una CEMADES que bueno, sigue teniendo, pero espero que se cambien esos escenarios para la siguiente presupuestación, pero el punto 0,13%, una base institucional muy desmembrada, desligada, desarticulada,
sin solvencias técnicas, ahora agarra otra figura donde todo lo forestal, áreas naturales protegidas, pero sobre todo se hace un énfasis en el 21 de la ley orgánica, donde precisamente toda la planeación y el ordenamiento del territorio vienen con criterios de sustentabilidad, y esto es algo profundamente trascendental. Todo lo que es la planeación del territorio, así como la planeación urbana, como el detonar un desarrollo siempre en miras a la sustentabilidad, se le mandata a la SEMADET, tanto que ahora se sectorizan todo lo que son órganos públicos descentralizados que tienen que ver con el agua, tienen todos, entonces SEA, CEAPAL de Vallarta, CIAPA, así como los órganos públicos territoriales como los parques urbanos, pero enfatizando todo lo que tiene que ver con vivienda y la generación del plan, el programa de vivienda, así como orientar las directrices de la planeación urbana con vistas a la sustentabilidad, se vienen a la SEMADET. Así de trascendente se convierte el encargo de la SEMADET, y en esta magnitud y nivel de responsabilidad es como los invito a que se piense este eje de desarrollo, que van ustedes a estar reflexionando. Entonces, no solamente es alinear, es acompañar un eje de sustentabilidad que nace, ahora sí, en blanco y negro, pero que hay que hacerlo un espacio vivo, que vaya teniendo fortaleza y que vaya viviendo a partir de lo que se vaya a plantear y visualizar en nuestro plan estatal de desarrollo. Por último, decirles que en la construcción de todo lo que nosotros hicimos como agenda de trabajo siempre tuvimos instrumentos orientadores como los objetivos del milenio, la evaluación de ecosistemas del milenio, las grandes convenciones de cambio climático y biodiversidad, por enumerar algunas, pero esto no se deben de aterrizar a indicadores, no solamente de resultados. Era terrible de que la tabla de indicadores que nosotros teníamos en el gobierno del estado estaba siempre en verde, pero está basado en trámites, en cuántos servicios se recibían, o sea, los indicadores eran procesuales, no de resultados, y hay que trascender estos indicadores hacia la sustentabilidad, hacia todo el gobierno, o sea, indicadores basados en la sustentabilidad del territorio. Por último, les compartiría, si bien este es un ejercicio que se tiene que hacer, los invito a que lo vean como un ejercicio vivo. La SEMADET va a instalar el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, pero a la par vamos a instalar comités técnicos ciudadanos permanentes, vinculatorios con cada uno de ustedes y sus instituciones, para que en temas estratégicos sigamos construyendo de manera permanente y reflexionando de manera permanente, generando instrumentos de manera permanente en todos estos grandes temas. Entonces, siéntanse invitados, compelidos a estar trabajando todo el tiempo en este tema. Este es el inicio. Nosotros como sector tomamos con muchísima, no solamente es un gran privilegio, lo asumimos como una gran responsabilidad, en el entendido de que Jalisco es uno de los estados prioritarios para generar esperanzas y proyectos piloto que realmente sirvan de búsquedas de sustentabilidad en un territorio tan complejo, tan diverso, con tanta responsabilidad por su alta carga de diversidad biológica, de patrimonio natural, cultural, etc. Entonces, en ese nivel de responsabilidades, los invito a que trabajemos de ahora en adelante de manera conjunta, y más bien, como siempre lo hemos hecho, todos ustedes han hecho las agendas ambientales, ustedes han generado grandes espacios de conservación, han generado agendas que ahora son las agendas, la de movilidad son sus agendas, las agendas de cómo son, pero ahora lo que les invitamos, gobierno, es que sigamos de la mano, o juntos, o con conflicto, o con disensos, pero con objetivos claros para construir la sustentabilidad de nuestro estado. Entonces, pues qué gusto, y que tengan una productiva mañana en este inicio del trabajo en el plan de desarrollo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marga. Ahora el ingeniero Dávalos, secretario de Infraestructura y Obra Pública. Buenos días, estimados especialistas, ciudadanos y funcionarios públicos que participan en este taller, donde se compartirán visiones a largo plazo a favor del desarrollo de nuestro Estado. Con gusto saludo a David y a Marga. Reconozco el esfuerzo que se realiza en el Gobierno del Estado desde la Subsecretaría de Planeación para coordinar este trabajo de consulta ciudadana en que se incorporan las visiones y estrategias de diferentes ámbitos que sin duda generarán una herramienta fundamental para orientar las decisiones que como sociedad y gobierno tomemos en conjunto. En la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública trabajamos arduamente para que en el año 2018 podamos entregar un Jalisco con desarrollo basado en un crecimiento amigable con el medio ambiente, donde se priorice el cuidado de los recursos no renovables y se construyan proyectos sustentables para la vida de los seres humanos y la naturaleza. Proyectar como queremos a Jalisco para el año 2033 no es un reto sencillo. Sin duda queremos un Estado competitivo con la infraestructura necesaria para que los jaliscienses tengan más oportunidades de empleo, mejores ingresos económicos y mejor calidad de vida. Los principales desafíos de la CIOP en el eje de sustentabilidad y medio ambiente. Primero es contribuir al mejoramiento de las condiciones de habilidad de las zonas metropolitanas y regiones de Jalisco, a través de la realización de obras de infraestructura vial y carretera que contribuyan al desplazamiento seguro de sus habitantes. Apoyar, de acuerdo con la política estatal y las atribuciones de la CIOP, a la preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos. Incluir metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación que se vinculen con el desarrollo de infraestructura en los instrumentos de planeación sectoriales e institucionales. Colaborar en el establecimiento de las bases e instrumentos que fortalezcan las capacidades del sector para enfrentar el cambio climático. Fomentar el rescate y saneamiento de cauces y cuerpos de agua. Apoyar la reestructuración del sistema de movilidad con infraestructura que promueva la preferencia a medios de transporte colectivos no contaminantes. Contribuir en el crecimiento urbano equilibrado y respetuoso del medio ambiente que permita aumentar la capacidad de los servicios urbanos en el territorio. Secundar para que la ocupación del suelo se realice respetando las condiciones que presentan el medio físico natural a fin de disminuir los riesgos urbanos. Estos son los principales desafíos que tiene la SOP ante la sustentabilidad y medio ambiente. Muchas gracias.
Las propuestas a las que llegamos en consenso en la mesa 5B básicamente están dadas por el qué es lo que se propone hacer. Ya sería implícito llevar el desarrollo de las estrategias y las tácticas para implementarlas. En primer término es ofrecer alternativas como es el uso del automóvil. Para ello, ¿cómo podemos hacer que las personas puedan tener alternativas diferentes al uso del automóvil o compartidas con el uso del automóvil? Un transporte público eficiente, con todo lo que conlleva el serlo, la reestructuración de rutas del transporte público y la recuperación de espacios para peatones, ciclistas y vehículos motorizados de menor impacto. Para todo ello se debe tomar como referencia, como se señaló aquí, investigaciones, estudios que ya existen sobre principalmente lo que es origen-destino. Como segundo punto es asegurar la conectividad entre principales centros de concentración urbana, como a través de diferentes modalidades y haciendo la conexión con diferentes escalas. Como tercer punto, es la recuperación de la rectoría del transporte público por parte del Estado para poder generar políticas públicas y regular todo este tipo de actividades en beneficio de todos los involucrados. El punto número 4, lograr un desarrollo urbano enfocado al transporte, digamos con la necesidad de los compañeros, para que la planeación urbana sea enfocada al sistema de transporte, no sea un complemento, sino sea planeado al mismo tiempo, especialmente para todo lo que es el crecimiento nuevo de la ciudad. Promover el origen-destino en espacios de proximidad, alinear los reglamentos de desarrollo urbano para favorecer el transporte público. Esto es por parte del punto número 4. En el 5 es trabajar permanentemente en un aspecto muy importante que vimos nosotros, que si bien no es algo nuevo, es imperante la necesidad de que se refuerce en todos los ámbitos, y son las cuestiones de educación, cultura y responsabilidad vial. Lo quisimos separar, lo quisimos englobar como educación, porque realmente es un programa de concientización del uso racional del automóvil y el respeto al espacio público, el respeto al peatón, el respeto al ciclista y el respeto al que va en la vía motorizada, en donde todos tienen el mismo derecho de utilizar ese espacio público. Son los 5 puntos que nosotros como grupo abordamos. Muchas gracias. Y los colegas de la mesa 5A. Digamos, algunas cosas no las voy a repetir y obviaré los acuerdos, haré referencia a ellos. Y nuestra mesa generó solamente 11 consensos, entonces vamos a pasarlo rápidamente. En principio, respecto al documento, creemos que es necesario profundizar en el diagnóstico. Lo que escuchamos de parte de la secretaria, particularmente la visión de transversalidad, de no sectorización, en fin, no está reflejada en los documentos. Y nos referimos no solamente al de movilidad, sino al de calentamiento y al de POET, muy importante. Más tarde haré referencia a un esquema que nos parece que explica la necesidad de complejizar y de profundizar en el diagnóstico. Entendí que David decía que es más bien hacia adelante, bueno, también clarificando dónde estamos y cuáles precisamente las preguntas que nos hacemos y las respuestas que estamos dando, y en ese sentido la necesidad de sí tener más afinados los diagnósticos, los documentos que nos ofrecieron para la discusión. Específicamente en el tema de movilidad, segundo consenso, es necesario clarificar el concepto de movilidad, ¿no? Muy en coincidencia con el tema 4. El documento se refiere básicamente a transporte público, y el concepto de movilidad, que el consenso es que efectivamente
sea la línea conductora y no solo transporte, aludiría, como se sabe, a uso de suelo, más transporte público y referido al otro eje, cambio climático, ¿no? Sobre todo por los aspectos de eficiencia energética y algo que más adelante platicaremos. Bueno, específicamente y en complemento generamos esta reflexión, digamos, en lo que Magda sobre todo aludió. CEMADET está pasando en un proceso de reconstrucción institucional y programática respecto al desarrollo urbano y al ambiental, ¿no? Creemos que es importante también reconocer que SEDATU a nivel federal está en un proceso de revisión de la tensión que existe entre lo urbano, lo agrario y lo rural. Entonces, estas tres partes o tres aristas de la problemática institucional y jurídica y de instrumentos de actuación nos parece que debe ser reflejada en un diagnóstico y en una concepción clara de las implicaciones que tiene, por ejemplo, la dispersión de las ciudades respecto al servicio de transporte público. Entonces, esta alusión que se hace aquí al desarrollo urbano y transporte público, nosotros la encontramos reflejada en una problemática más amplia. Aludimos a la vinculación o al tema de Ley General de los Asentamientos Humanos versus LEGEPA, al instrumento de planeación de desarrollo urbano, a saber, programa o planes, versus POET o POEL, toda esta discusión que no tenemos resuelto como nación, y a la tensión permanente del cambio de uso de suelo, precisamente asociado al tema que Magda aludía de los servicios ambientales. Entonces, digamos, sintéticamente, una problemática jurídico-institucional que no encontramos referidos en el documento y que fue de consenso profundizar. Entonces, profundizar en el diagnóstico, profundizar y clarificar el concepto de movilidad. Tercero, sistema integrado de transporte, intermodal, etcétera, como se aludía aquí, más, ¿no?, la discusión amplia sobre el sistema tarifario, ¿no? Con el criterio básico, importante en su concepción de privilegiar transporte colectivo, ¿no?, y en ese sentido tarifas al uso frecuente y no como sigue diseñándose para sectores específicos. Creemos que el reto más importante no es que lo usen los pobres en transporte colectivo, sino que lo use la mayoría. Entonces hay una mala concepción respecto al uso de la tarifa como instrumento de desarrollo social, cuando de lo que se trata aquí es del uso de la tarifa como palanca para el uso frecuente del transporte público. Entonces, toda una discusión que había que dar sobre la complejidad del sistema tarifario, que además tiene que ver con diferentes regiones del Estado. Entonces, las especificidades regionales deberían estar reflejadas también en la discusión del sistema tarifario. Entonces, todo lo que aquí se ha dicho del sistema intermodal, diferentes modalidades de transporte, en fin, lo estaríamos discutiendo. Hay una propuesta concreta sobre transporte gratuito, ¿no? Y muchas de estas ya aparecen en la página de la mesa, enunciadas y explicadas más ampliamente lo que yo puedo hacer aquí. 4. El documento es básicamente un documento de zona metropolitana de Guadalajara. Es un sesgo, digamos, en donde la parte se convierte más importante que el todo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que reponer ese análisis, ese diagnóstico y, por supuesto, la propuesta. Entendemos la problemática específica de la zona metropolitana, pero sugerimos, y fue consenso de la mesa, que las especificidades regionales debían ser atendidas. Es tan problemático la escala de la zona metropolitana como olvidadas muchas de las regiones del Estado respecto al servicio de transporte público. Se aludió, entre otras cosas, al transporte de mercancía.
nuevamente en su doble vinculación, logística en la ciudad, horarios y todo eso que se sabe, vehículos apropiados, y el efecto tan importante que tiene la producción y en ofrecer medios alternativos para la accesibilidad en localidades remotas, cosa que está olvidada como servicio público en el resto del estado, y la posibilidad de introducir el concepto de servicio mixto que combina mercancías y pasajeros. Se dijo respecto a estas dos cosas, lo importante de la frecuencia del transporte en la ciudad difiere mucho con la necesidad de la certeza de que el transporte va a pasar cada mes o cada semana o cada día en las localidades más alejadas. Entonces, no olvidar que el plan de desarrollo estatal involucra a todas las regiones del estado, aunque la especificidad de la zona metropolitana tendría que ser atendida en su complejidad y en su problemática. Sexto, el tema de renovación energética y tecnológica, muy ligado al tema del cambio climático, estuvo discutido en términos de desempeño energético, con cuidado respecto a los cambios tecnológicos que se proponen, y el resultado en términos de sistema en su evaluación de desempeño ambiental. Esto es, cuidar que el resultado y los indicadores que pasaré a continuación estén medidos en términos de emisiones, no de si un sistema es más bonito o si el color del camión es rojo o azul, sino cuál es el resultado del sistema finalmente en términos de las emisiones al ambiente. Séptimo, se alude a las iniciativas de ley. El criterio y el consenso de la mesa es considerar que ya hay avances y retomar las discusiones de propuestas existentes, ¿sí?, para sobre todo darnos la oportunidad de no repetir errores. Aludimos a dos iniciativas que la mesa conoce y que discutimos, que es una llamada ley marco y segundo, una iniciativa de cambio al sistema de transporte público. Esencial cambiar el marco jurídico. Y la particularidad de la ley marco sería que es una ley que discute que hay que cambiar varias leyes, no una ley que discute qué cambios hay que hacer. Con esto me regreso al principio. El tema de código urbano, el tema de reglamento de zonificación y el tema de vialidad y de equipamientos, etcétera, debe ser visto en su integralidad y en su complejidad. No podríamos hacerlo en la mecánica normal de discutir iniciativa por iniciativa. Entonces, la propuesta de una ley marco similar a la reforma del Estado pudiera ser el mecanismo que detone una discusión integradora sobre el concepto de movilidad, que es lo que nos pidieron discutir. Octavo, indicadores. Se aplaude la idea de que se incorporen. Se sugiere básicamente focalizarse a viajes, revisar metodológicamente los diagnósticos que se tienen. El documento ya trae datos, pero son datos que no necesariamente reflejan una real comprensión de los indicadores que se pretenden. Sobre todo se insiste mucho en la motorización, cuando en realidad creemos que hay que poner énfasis en los viajes en transporte público, en transporte privado, etc. Esto es el problema, no es que haya carros, ¿no? El problema es que los usemos y que los usemos más que lo que usamos en transporte público, pero no es precisamente el indicador, el número de carros lo que nos debería preocupar, como un ejemplo. Educación y cultura vial, se ha dicho, promoviendo cambio de hábitos en la medida en que es un instrumento de desarrollo. Tenemos que promover, por supuesto, la corresponsabilidad, que se ha dicho por ahí, y en esa medida introducir cambio de hábitos. Precisamente el consenso 10 es institucionalizar los espacios de colaboración, concurrencia y corresponsabilidad. Esto es asumir que en el tema movilidad confluyen los tres niveles de gobierno y confluyen la responsabilidad del cambio de hábitos. Pero, digamos, la reflexión de la mesa fue tratar de pasar de la discusión de los medios públicos, ¿no?, en el periódico, a la discusión en espacios institucionalizados.
o como hemos dicho en otros momentos, pasar de las ocurrencias a las concurrencias. Esto es, que no amanezcamos un día con que un medio de transporte es mejor que el otro, que se discuta concurrentemente entre las autoridades que lo tengan que hacer y corresponsablemente entre la ciudadanía y el gobierno. Por último, una provocación que esperamos que tomen. 2033 o 2030 es igualmente arbitrario. 2030 como horizonte de planeación coincide con uno de los ciclos burocráticos reconocidos, que son los sexenios. Como una idea de evaluación, pero también de continuidad, sugerimos evaluar el horizonte 2030 como un horizonte válido, ¿no? Insisto, puede ser tan arbitrario el 2030 como el 2033. Creemos que si hay realmente un proceso de evaluación, debería considerar que probablemente este sea un horizonte burocrático y cíclicamente más válido que el 33. O sea, 20 años de planeación o 3 sexenios puede ser igualmente arbitrario. Y incluir, y aparece en una de las propuestas, la evaluación del presente y del pasado, de tal manera que los dientes que se le asignan al futuro, ¿no?, a los indicadores y a la evaluación, incluya la revisión crítica de lo que hemos venido haciendo en el pasado reciente. Entonces se detalla ahí como casos las concesiones, el macrobús, las ciclopistas, debían ser sujetas de evaluación para no cometer los mismos errores. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Rodrigo Flores, académico del ITESO, y voy a hablar en nombre de la mesa 4 que está allá. Entonces, si algo me queda en corto, ellos ya me complementarán. Nada más tratamos 3 temas para podernos entrar en ellos. Los abordamos con más amplitud. Creemos que el agua subterránea debe tener un plan maestro de manejo de cuencas, un plan maestro de manejo de agua subterránea, pero tiene que ser aquí lo he escrito yo mal. Un plan maestro que esté observando, que corresponda a la recuperación y conservación de los acuíferos con vistas al cambio climático, o sea, que aumente la resiliencia de los espacios urbanos que estén sobre mantos freáticos, y también con vistas a reorientar el desarrollo económico a zonas superhabitarias en aguas subterráneas. Por ejemplo, que los 4 mantos freáticos que tenemos todavía, con más de 100 metros, bueno, que tienen mucha disponibilidad, sea donde se reoriente el desarrollo. O sea, que no nada más estamos pensando en aquellos que ya se les está acabando el agua, sino en aquellos que tienen agua, bueno, pues mover las industrias que conviven con centros urbanos, moverlos para allá. Entonces estamos hablando de un ordenamiento, de tener un régimen de concesiones que ahora sí abarque todo lo que tiene que abarcar, concesiones que se retiren, muchas gracias, que se vayan retirando desde las zonas que estén en crisis, que estén ya llenas, y además que tengamos información real, porque ahorita sabemos cuánta extracción hay porque son las que dice el título, pero no hay medición real. Creemos que tiene que haber de entrada un diagnóstico que nos diga cuánta agua hay, cuánta nos queda, qué calidad tiene. Ese sería un monitoreo constante, pero también que nos determine zonas de recarga para que no les construyan estadios y plazas ahí encima. Y que diga qué zonas de recarga deben trabajarse de forma natural y cuáles en forma forzada. También debe haber instrumentos de gobernanza. Este plan de maestro, ¿quién lo va a llevar a cabo? Pues estuvimos discutiendo qué esquema podría ser y proponemos una plataforma intermunicipal como la que maneja en el río Yuquila, explorar qué tanto puede extenderse a todo el estado, pero que también los componentes que debe tener es una gran presencia ciudadana, no decisiones entre puros usuarios, porque aunque tienen algún derecho de estar ahí porque son los que tienen las concesiones, pues los que no tenemos concesiones, pero si tenemos necesidad del agua, pues quedaríamos fuera. Entonces tiene que haber gran presencia ciudadana, debe haber transparencia y rendición de cuentas, como combina la gobernanza. Otro tema es el ordenamiento ecológico territorial con visión de cuencas. Este ya venía en la página, nada más le dimos una revisada. Debe haber inclusión de la hidrología, porque en el ordenamiento ecológico territorial, que nos corrige la mesa que se encargó de eso, no tiene la discusión de la hidrología, y tendría que venir cuánta agua hay, cómo se manejan las inundaciones,
etcétera. La visión de cuenca ya viene después, nos pasaron después la segunda edición. Ahí ya viene alguien discutiendo la visión de cuencas. ¿Para qué sirve? Sirve, por ejemplo, cuando hay una inundación, no la tiene que resolver Tlajomulco separada de Zapopan, sino que tienen que discutir cómo se va a manejar esa cuenca, cómo se prepara para antes de la lluvia y cómo se prepara durante las lluvias. Debe ser mandatorio, este ordenamiento no puede ser algo que esté por ahí como que para palomear nada más, sino que debe ser mandatorio para los planes parciales de desarrollo y para construcciones públicas y privadas, para evitar asentamientos y para regular cambios de uso de suelo, entre otras cosas. Y para las unidades de gestión ambiental con visión de cuencas. Y siempre pensamos, ¿de dónde va a salir el dinero que maneje esto? Entonces pensamos en el pago por servicios ambientales y en que se direccionen esos recursos públicos a estudios permanentes, porque frecuentemente para tomar decisiones en las cuencas faltan estudios estratégicos. Última. Hay tres fuentes de contaminación que tienen que ver con el agua. La principal son centros urbanos y ya hay un programa de centros urbanos, no le ponemos palomita, pero sí creemos que ahora hay que atender al 2 y al 3. El 2 y el 3 son la contaminación por actividades ganaderas y las tequileras. Entonces necesitamos generar un programa constante para el control de la contaminación difusa. Un programa que se esté no esperando al 2030, sino que sea de mejora continua como hacen las empresas. Una vinculación entre productores, consultores, académicos, instituciones públicas que analicen la problemática compleja en conjunto y propongan alternativas. Y que esto que vayan proponiendo se genere información abierta y oportuna. Creemos que para que esto funcione, son los mismos empresarios los que tienen que dinamizar. No el gobierno, no las academias, no las sociedades civiles, sino que aquí el dinamizador es el empresario. Entonces, tiene que haber incentivos que hagan que sea del interés del productor y también que haya restricción. Entonces, que haya candados, por ejemplo, en incentivos para apoyos. Con ecotecnias, entonces ya hay dinero público que se les da a los productores. Bueno, ahora tienes que tener ecotecnias cuando vienen al caso, y mejoras prácticas en el manejo de residuos, y que vayan alineados intersectorialmente, porque aquí tienen que trabajar de la mano la Zagarpa y la Semarnat, la Semared y bueno, ya se nos van los nuevos nombres, pero pues la que quedaría en el desarrollo rural, Sedato. Y para las tequileras haría falta una norma oficial mexicana para el composteo de vinazas, pero como esto es a nivel nacional y eso es un plan estatal, decimos, bueno, aquí tendríamos que generar una norma técnica estatal. Y pues ya. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Tiveros y soy académico del ITESO, que estuve participando en la mesa número 4B en el tema de aguas y cuencas hidrológicas. Coincidimos mucho en la mesa, a pesar que no nos pusimos de acuerdo en lo general. Aquí hablamos en acuerdo de entender al agua como un recurso estratégico de desarrollo, y para esto hay que incorporar una visión de gestión integral de recursos hídricos, en donde, siguiendo una propuesta que haya sido ya compartida, en el plan de ordenamiento territorial tiene que tener desde ahí un enfoque hídrico, en donde se establezcan áreas prioritarias de restauración y conservación en el Estado y estrategias de restauración para planes de desarrollo urbano con base a cuencas hidrológicas, servicios ecosistémicos y salud ambiental. En este sentido, los planes de ordenamiento territorial darían esa noción espacial de la adaptación ambiental y también con visiones de mitigación de riesgos hídricos ante cambio climático. Los cómo de operar a nivel de las cuencas, a sus niveles de subcuenca, microcuenca o nanocuenca, se podrían plantear desde una propuesta de evaluación ambiental estratégica, que sea el instrumento para operar y dar seguimiento al monitoreo de los indicadores que nos digan cuáles son de alguna forma las dinámicas hídricas y los usos y la disponibilidad que hay del agua a nivel de cuenca. Para esto, una evaluación ambiental estratégica debería estar orquestada por un observatorio de recursos hídricos que podría ser integrado por a nivel de consejo, de académicos, participación ciudadana, gobierno y demás, en donde esté de alguna forma descentralizado y que aquí se genere la información, se haga la validación y los estudios de disponibilidad para tener instrumentos de generación de indicadores eficientes
para poder ver cómo está la dinámica superficial y subterránea de las aguas en el estado. Y en cuanto a las propuestas de gestión de agua, bueno, encontramos que el control de la demanda es fundamental para a partir de ahí establecer los balances y la disponibilidad que podría tener, contemplar usos ecológicos y los usos en los sectores agrícola, urbano y industrial. Y en cuanto a las tarifas diferenciadas, también para que los diferentes usos tengan una forma más justa de ser cobradas, considerando el volumen de consumo y la disponibilidad de acuerdo a las condiciones ambientales de la cuenca en este caso. También está la propuesta de hacer una optimización de los sistemas de uso y abastecimiento del agua basados en buenas prácticas, y esto es importante que tenga a través del observatorio la difusión de la información que se genera para que sea divulgada y que se tomen estas decisiones desde el gobierno, pero con el entendimiento de la sociedad y también con el respaldo académico de las cuestiones más técnicas. Otro de las propuestas de gestión es promover la participación ciudadana con una cultura de educación y difusión sobre la situación del agua en las diferentes cuencas. Encontramos que en el caso de Jalisco, bueno, son numerosas las diferentes condiciones climáticas que hay en las diferentes cuencas, y también las dinámicas sociales son muy diferentes. No es lo mismo trabajar a una escala regional en un espacio rural que en una escala de una visión de nanocuenca a nivel urbano, y en esto el reconocimiento y estimulación de los usos y beneficios múltiples del agua en los instrumentos de gestión pues son fundamentales para poder, en base a información que esté disponible, que sea validada, proponer gestión hídrica a nivel de cuencas en un ordenamiento y con instrumentos de evaluación estratégica ambiental que digan los cómo de proceder ya en la operación de los usos y las dinámicas del agua a nivel de cuencas. Y bueno, eso fue en general lo que se propuso. El ordenamiento. Secundariamente, el segundo gran consenso es la protección y el aprovechamiento de la geodiversidad mediante la creación de geoparques, así como la introducción de una política de remediación y restauración de suelos y servicios ecosistémicos. Todo esto va enfocado precisamente a la atención, ponderación y evaluación del suelo como valor, toda vez que consideramos que los servicios ambientales evidentemente están basados, tanto los que se observan como los que no, están basados en una adecuada gestión, protección, aprovechamiento y remediación del suelo. Estos son los grandes consensos a los que llevamos. Intentando centrarme en los 6 minutos sugeridos, pues enumeramos las propuestas diversas que se manejaron en la mesa, entre otras, introducir una categoría de áreas productoras de alimentos protegidas. Esto hay un respaldo también por parte de la FAO. Introducir la figura de la geodiversidad y también la de los geoparques dentro de la gestión del suelo y del ordenamiento territorial. Integrar indicadores objetivos para el desarrollo sostenible propios del Estado de Jalisco, con miras por supuesto a su evaluación, a su ponderación futura. Crear una agencia, no hubo consenso en el nombre y por eso agencia aparece entrecomillado, pero Agencia de Desarrollo Regional basada en el territorio. Esta propone básicamente una integración, una agrupación de todos los programas e instrumentos varios que hay para el desarrollo regional, pero basarlos precisamente en una agenda de regionalización, no de sectorización. Entonces, de esta manera se cree que se podría potenciar el desarrollo territorial ordenado. Crear modelos urbanos compactos y policéntrico. Evidentemente pues es más sencillo decir el qué que el cómo, pero pues hay un compromiso también de que se suba y se desglose esta propuesta de manera particular. Reconceptualizar el concepto, valga esa redundancia, es decir, reconstituir el concepto de áreas verdes en el espacio público, porque coincidimos que parte de esta problemática es que hay
hay una falta de identidad y sobre todo de identidad propia del concepto de área verde. Lo mismo puede ser un camellón con un árbol que un área en donde se aprovechen propiamente los servicios ambientales. La planeación integral de infraestructura, tecnología e innovación para el desarrollo tiene que verse de manera sistémica, a fin de que pueda generarse esta sinergia, no solamente tecnológica, sino para el aprovechamiento y preservación de los recursos. Introducción del concepto de resiliencia en las políticas de gestión del territorio, toda vez que en este momento se encuentra ausente. La creación de esquemas de financiamiento intermunicipal basados en esta nueva política de regionalización, considerando que no haya un financiamiento por sectores o por proyectos, sino que sea eficiente para una multiplicidad de proyectos basados en un ecosistema territorial. Y finalmente, la creación de instrumentos de compensación de servicios ecosistémicos, que se introduzca esta figura a fin de potenciar precisamente la preservación de los valores del territorio. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a presentarlo a la conclusión que llegamos, a los consensos que tuvimos ahí en la mesa 2A. Obviamente este es un tema muy polémico. Hubo muchas diversas, vamos a decir, manifestaciones, algunas en las que coincidíamos, a otras teníamos un poquito de divergencia, pero al final de cuentas pues llegamos a un consenso primero muy general. Dentro de ese consenso general, pues básicamente pues nosotros sabemos que hay muchos esfuerzos aislados de una gran cantidad de gentes con respecto a lo que es cambio climático. Sin embargo, nosotros creemos que tiene que ser ya no esos elementos aislados, sino que tiene que ser una estrategia integral. Y para eso proponemos precisamente la creación de un programa de investigación, desarrollo y aplicación integral ante, obviamente, el cambio climático. Y dentro de ese programa, nosotros estamos planeando 5 estrategias básicas. Número 1, trabajar en esos aspectos de investigación, desarrollo y aplicación con respecto a la vulnerabilidad, con respecto a la adaptación, a la mitigación, a la educación ante el cambio climático y a la difusión. ¿Por qué tomamos estos aspectos? Porque normalmente siempre hacemos fotografías de un evento. En el caso específico de cambio climático, actualmente estamos trabajando en lo que es el Plan Estatal de Acciones contra el Cambio Climático, y eso no va a ser otra cosa más que una fotografía de lo que tenemos en este momento ante este fenómeno. Pero ¿qué va a suceder después? Creo que también es importante irlo visualizando, pero aparte de eso irlo monitoreando conforme vaya pasando precisamente el tiempo. Y por eso hablábamos de un programa integral y que sea permanente, que no sea de un solo momento, sino que se esté investigando, desarrollando y aplicando de manera sistemática la vulnerabilidad, la adaptación, la mitigación, la educación y la difusión precisamente de cambio climático. Ese es el esquema más o menos general a la cual llegamos consenso con respecto al cambio climático, y dentro de él pues tenemos acciones muy puntuales y concretas que surgieron de una larga discusión. Aquí pusimos algunas de ellas, obviamente no todas, como trabajar, por poner algunos ejemplos, en la arquitectura bioclimática, en el incremento de áreas verdes urbanas, en fomentar la investigación y el emprendedurismo, sobre todo en tecnologías limpias y verdes, mejora del transporte público que tiene que ver básicamente con lo que es movilidad, incentivar la conservación, restauración de los ecosistemas, sobre todo motivando e incentivando de una manera muy importante la conservación desde el punto de vista privado, y por otro lado desincentivar lo que es el uso del automóvil, apostándole al transporte público y a la movilidad en general de otro tipo, como puede ser también la no motorizada. Y una de las cosas que creo que surgió de una manera muy importante es ponerle un precio a nuestra huella ecológica. ¿Para qué? Para generar recursos y que esos recursos sean aplicados precisamente a seguir manteniendo programas de este tipo. Basar las acciones del cambio climático precisamente en el conocimiento científico que se está generando hoy en día, y que tenemos que generar no nada más en este momento, sino de aquí en adelante al 33 o al 50 o al 100, al que ustedes me digan.
Proteger la vegetación, las áreas naturales protegidas, las áreas productivas como la agricultura, la pecuaria, la forestal, desincentivar el crecimiento de la mancha urbana, incorporar y actualizar la estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, armonizar prácticamente todos los planes, inventarios, lineamientos de política ambiental, como puede ser el Plan Estatal de Acciones de Cambio Climático, la Ley General, la Ley Estatal y todos los demás ordenamientos que existen a este respecto, generar una estrategia estatal integral, sobre todo en zonas costeras que están muy descuidadas en el estado de Jalisco, categorizar nuevas áreas prioritarias de adaptación, como son zonas de protección de producción alimentaria, y finalmente vincular todas esas actividades a una economía de conservación de los ecosistemas, precisamente para tratar de adaptarnos y mitigar precisamente lo que es cambio climático. Muchas gracias. Soy Fernando Córdoba, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Bueno, nuestra mesa fue particularmente, digámoslo así, cómoda, porque fuimos 3 personas los que estuvimos ahí debatiendo, o más que debatir, estuvimos compartiendo visiones, y esto es algo de lo que quisiera comunicar en este momento. Bueno, las 2 primeras fueron como elementos que ordenaron un poco el intercambio de opiniones, en términos de que las acciones de mitigación tenían un costo intrínseco y un costo extrínseco, entendido como como el pago del componente, cuando no hay pago del componente social, y se logra a través de un aumento de la eficiencia, y el costo extrínseco, que demandaba un abatimiento positivo a través de inversiones, específicamente de la parte pública. Y en la parte de adaptación identificamos como un instrumento importante el Atlas de riesgo, pero asociado con cambio climático. Ahora, dentro de las propuestas que empezamos a discutir, es que nos parece muy importante que se promueva un mercado de emisiones que sea en este momento voluntario. Es decir, en este momento, que eso fue parte de la discusión, México no forma parte, no tiene compromisos hasta el 2020 aproximadamente, y asumir compromisos de mitigación o de disminución de emisiones implicaría que saliera México del sector actual, o de la situación actual, la circunstancia actual, que le permite atraer inversiones del mercado de bonos de carbono. Entonces, dado que México avanza hacia esa posición, en este momento podría ser una buena oportunidad para empezar a construir, digamos, estas bases, y hacerlo a través de un mercado de emisiones voluntario, que incluyera acciones por parte de políticas públicas que fomentaran la competencia voluntaria a través de inventarios, también proyectos de cero emisión offset para la inversión en proyectos de captura de carbono, y que se viera reflejado en un plan de mitigación voluntario, para aprovechar la coyuntura que tiene en este momento nuestro país, que forma parte, que está en las mismas circunstancias de Brasil y de China o de la India, ¿no? Lo segundo es un inventario estatal que sea medible, que sea bianual, preferentemente, o trianual, porque tiene un costo efectivamente, con la misma metodología, para que pueda ser comparado su desempeño respecto a la línea base. Aquí, en este sentido, tendría que hacerse un énfasis en la cultura de la medición de todos los actores sociales, que en este momento, bueno, está dentro digamos, como de la esfera de lo voluntario, pero un papel de las políticas públicas o del Estado tendría que ser potenciarse como un movilizador social a través de una estrategia educativa formal e informal en todos los niveles educativos. Es decir, políticas públicas que incluyan ya la formación o la inclusión de todos estos contenidos ya desde primaria hasta las universidades. En algunos casos, bueno, hay iniciativas, por supuesto, en instituciones públicas, pero no tenemos planes, no tenemos
de una manera contundente estos contenidos en nuestra formación, ni tampoco en los planes, por ejemplo, de las escuelas, como para, digamos, actuar o para tener algún tipo de colaboración con las comunidades y que tengan que ver con cambio climático. Otro es hacer énfasis a través de estas políticas públicas en la cultura de la medición. Y otro que nos pareció muy importante es que como movilizador social, el Estado debería de propiciar un clima y a través de este clima hacerlo operativo a través de una estrategia de innovación tecnológica de cambio climático en la ciudad. En ese sentido, nosotros detectamos que puede haber una estrategia para crear nichos de innovación. Digamos, la cultura convencional, tecnológica, o sea, en términos de transporte, de vivienda, ofrece grandes resistencias al cambio. Entonces, hacer o propiciar acciones en este momento que obliguen o obligatorias podría generar, entre otras cosas, choque de trenes o crisis económicas, microcrisis económicas. Entonces, una buena oportunidad es empezar a generar estos nichos, pensando en que tenemos o que existe esta posibilidad todavía de acceso a estos recursos, aunque platicaban o nos platicaban que los integrantes de la mesa, que bueno, que en este momento están restringidos los recursos, pero que, digo, la disponibilidad es hasta 20 años. Otro es la difusión y el financiamiento para el cambio tecnológico, porque no solamente es proponer o sugerir que se haga esto, sino que se tiene que incentivar esta actividad. Y otra, que es el financiamiento de los proyectos pilotos. Y la otra, desde la perspectiva inicial, el gobierno del Estado también debería de incentivar sus eficiencias intrínsecas. Es decir, todo aquello que le permita mejorar su desempeño en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Otra es la implantación de una norma estatal con enfoques sectoriales, que puede ser desde agua, transporte y haciendo especial énfasis también en vivienda. Otra propuesta que nos parece importante es la reforma del marco legal para integrar los indicadores de desempeño y de mitigación y adaptación de cambio climático con los inventarios, y específicamente surgieron por ahí algunos instrumentos legales que nos parece que pueden tener potencial. En este caso el Código Urbano, la Ley de Vivienda, la Ley de Planeación, la de Infraestructura, aquello que tenga que ver con movilidad, y la de aguas, ¿no? Y que esto diera pie, por ejemplo, a instrumentos tales como un sistema de información que sea disponible al público, donde se manifiesten los indicadores y los inventarios, pero también que contenga elementos e instrumentos de difusión tales como cálculos, hojas de cálculo de huellas de carbón, para que todo el público pueda hacer sus propios escenarios, ¿no? La creación de escenarios de inventarios, y dos elementos que nos parecen importantes: un comité técnico de políticas públicas y un consejo ciudadano de evaluación. Y bueno, lo demás fueron algunas ideas que por ahí salieron, ¿no? Entonces, en general, estos son como los temas que se discutieron y que, bueno, que compartimos con toda la mesa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Harold Dutton y vengo representando la mesa de manejo y gestión de residuos. Yo estoy en la Universidad de Guadalajara. Interesante el ejercicio, difícil ponernos de acuerdo, al menos en la mesa, y de repente uno podría suponer que estos consensos que estamos presentando a lo mejor están agarrados ahí con alfileres también, ¿no? Pero bueno, iniciamos con lo más básico, ¿no? Que a lo mejor uno puede decir, bueno, suena muy obvio, que se cumpla la ley en materia de manejo integral de gestión de residuos. Hay que recordar que es una ley relativamente nueva, viene a partir del 2004-2005, la ley federal y la ley estatal. Entonces no consideramos que sea una ley que necesita una refundación y volverse a hacer, pero sí hay una gran falta de cumplimiento. Hay muy poca vigilancia y muy poco control. Entonces pues sería un primer paso muy obvio, pero si tenemos leyes y no las estamos cumpliendo, entonces a lo mejor para qué tener otros grandes planes, ¿no? Ahí está la ley y debería.
uno de los problemas en el consenso de que se tendría que trabajar y a lo mejor dar recursos al respecto sería poder tener realmente una cobertura de 100% de rellenos sanitarios. Volvemos a insistir, esto sería de acuerdo a la normativa. El propio diagnóstico que venía en el documento hablaba de la falta de estos rellenos sanitarios. En general lo que tenemos son vertederos o sitios de disposición a cielo abierto. Entonces tendría que haber ya una política muy enfocada en decir vamos cumpliendo y utilizando la mejor tecnología disponible al respecto. También hay otro problema en cuanto al manejo de gestión de residuos. Es esta cuestión de que tenemos las áreas metropolitanas o estas zonas metropolitanas, si queremos considerar a Guadalajara y el centro y a lo mejor Puerto Vallarta y Ocotlán, que también ya es una zona metropolitana, con lo que está pasando en las zonas rurales, si las queremos llamar así. Entonces creemos que debe haber una estrategia diferenciada para abordar el problema, una específica para toda esta zona, estos 8 municipios que tenemos aquí, y otra de cómo trabajar con los municipios más pequeños en su gestión de residuos. Bueno, algo que ya se está trabajando a nivel estatal es el promover las asociaciones intermunicipales. Creemos que no deben de ser necesariamente asociaciones intermunicipales con el único fin de la gestión integral de los residuos, sino realmente más bien que pudieran enfocarse a la gestión del territorio. Y bueno, considerando que ya hay el tema del agua, creemos que se podrían hacer estas organizaciones tipo bisagra que cubran las deficiencias o las necesidades que tienen varios municipios, en vez de ir creando a lo mejor múltiples cuerpos sectorizados, ¿no? Porque si no vamos a terminar al ratito con una asociación intermunicipal para residuos, una asociación intermunicipal para agua, una para movilidad, y bueno, a lo mejor vamos a estar creando muchos entes chiquitos y podría ser un problema. Creemos que se podría abordar el tema de gestión integral de residuos a través de estas asociaciones. Entonces se requiere que en el plan fueran claras cuáles serían los objetivos y las misiones. Se requiere trabajar, esto no hay todavía a nivel estatal, en un proyecto de la gestión de los residuos de manejo especial. En general no hay ningún lineamiento o ninguna norma que estipule cómo llevarlo a cabo, entonces sería necesario crear una norma al respecto, igual con lo relativo a los residuos peligrosos, aunque también hay competencia federal ahí. Hay una norma federal que es la 161, entonces habría que revisarla para ver cuáles serían las obligaciones o cuál podría ser más bien la participación del gobierno del estado. Pues a la gestión de los residuos orgánicos. Bueno, también, eso lo vemos como una ventana de oportunidad, el decir, bueno, cómo podemos, qué fin o qué utilización le podemos dar a los residuos orgánicos. Pensábamos que puede ir desde una oportunidad en generar a lo mejor energía eléctrica hasta mejoradores de suelo. Entonces habría que hacer como que un estudio que pudiera decir, bueno, en dónde es más factible o más eficiente las dos opciones. Y ya por último bueno, definitivamente se requiere mayor coordinación tanto por parte de esta nueva secretaría, la CEMADET, con Coetzijal, para pues abrir convocatorias específicamente en decir, va a haber recursos para la investigación o el desarrollo, ya sea de tecnologías o de estudios que tengan que ver con la gestión integral, un poquito para mejorar los diagnósticos que se estén llevando a cabo en el Estado y pues la mejor toma de decisiones. Muchas gracias Pepe, y gracias a todo el equipo. Aprovecho para también dar las gracias al equipo de la subsecretaría por haber organizado este taller de las distintas mesas sectoriales. Sé que es 1:15, vamos muy en tiempo, con un ligero retraso de 15 minutos. Simplemente les quiero volver a dar las gracias. Si multiplicamos 50 expertos, especialistas, académicos con mucho renombre, con mucha trayectoria en sus distintos ámbitos, por 4 horas, tenemos que aquí invertimos
200 horas hombre de muy altísima calidad. Así que eso se los quiero agradecer muchísimo, son valiosísimas las aportaciones que están haciendo. Me parece que la parte de consensuar algunas de las propuestas es interesantísimo en términos incluso pedagógicos, de tratar de entender cuál es la dinámica que a veces se genera en torno a las diferentes posturas, intereses, visiones sobre una misma problemática. Creo que el Estado tiene buenos diagnósticos, lo que hace falta son este tipo de ejercicios que permitan priorizar esos diagnósticos, las propuestas derivadas de dichos diagnósticos. Este es apenas una parte de un engranaje mucho mayor que tiene que ver con los distintos instrumentos de consulta, pero quizá uno de los más importantes porque son los conocedores de este campo y los otros expertos de los demás los que tienen la capacidad de ponderar mejor estas propuestas con argumentos científicos, técnicos, digamos empíricos, y eso es muy valioso. En ese sentido yo les quiero dar las gracias también a los voceros por haber hecho un espléndido trabajo de resumir las ponencias, y estaremos rindiendo cuentas sobre este ejercicio permanentemente. Parte de este ejercicio de planeación del desarrollo tiene que ver con hacerlo de alguna manera distinto a como se ha venido haciendo. La crítica que hemos recibido, que no es poca y que hemos visto cuando se critican a los otros planes, al de desarrollo nacional y demás, es que muchas veces estos ejercicios no llevan a ninguna parte, que luego se archivan las propuestas, que nadie les hace caso. Yo me comprometo con ustedes a que vamos a incorporarlas al plan a través de los ejercicios de priorización y después a darle seguimiento al plan a través de estos mecanismos de evaluación y seguimiento, y pedirles después que nos ayuden a definir claramente cuáles son los objetivos, metas, indicadores y los mecanismos para evaluar dichos indicadores, de modo que después podamos decir, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿En dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Y demás. Porque de otra manera pues, estaríamos perdiendo todos el tiempo y no tendría sentido la subsecretaría que ahora me toca presidir. Y también decir que vamos a estar invitándolos a otro tipo de foros, a otro tipo de consultas, porque como ya lo adelantaba, parte de este ejercicio de planeación tendrá que ver con la constitución de estos cuerpos colegiados, ciudadanos, muy plurales, de evaluación de las políticas, programas y del propio plan, y ahí creo que después podremos seguir dialogando. Es muy poco tiempo, apenas 4 horas, es una eternidad para cualquiera con agendas muy ocupadas tomarse una mañana entera, pero es muy poco para entrarle a fondo a estos temas. Así que yo insisto en agradecerles muchísimo su tiempo, en estar muy en contacto y en invitarlos por supuesto a la presentación del plan cuando lo tengamos listo, que espero que sea un buen instrumento de todos. Muchas gracias y buenas tardes.